Hola de nuevo a todos, bienvenidos a Auquera Dinámica. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los mitos y realidades de los indicadores del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Seguramente no todos conocen a los personajes de la foto, pero ellos fueron muy famosos por un programa que se llama Cazadores de Mitos. La última temporada la grabaron como en el 2014, pero básicamente lo que ellos hacían era como utilizar esos conocimientos y habilidades técnicos para poner a prueba la veracidad de leyendas urbanas y otras creencias de la cultura popular, que es mucho de lo que está pasando en seguridad y salud. Se crea un voz a voz, se replica entre las empresas y resulta que todas las empresas terminan copiando unas estructuras supremamente densas y robustas que dificultan la administración del sistema y resulta que simplemente surge de un comentario, a veces con muy poco fundamento, y se replica como si fuera algo obligatorio de cumplir. Entonces, hoy vamos a hablar de esos mitos y realidades de los indicadores del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Hay unos que nos menciona el decreto 1072 y son los que conocemos como de estructura, proceso y resultado. Y de cierta forma esos indicadores sí buscan que sea la forma general de medir la administración del sistema de gestión y cómo va esa evolución de tu sistema de gestión. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Son requisito legal para las empresas de Colombia? Sí, es una realidad. Es obligatorio que las empresas en Colombia tengan estos indicadores que los hayan definido cualitativos o cuantitativos como quieran hacerlo y como corresponda según el contexto, y en esos tienen que evaluar la estructura, el proceso y los resultados. O sea que todos estamos de acuerdo, indicadores debe haber. Segunda pregunta, ¿la información del indicador está definida en la legislación? ¿A qué hacemos referencia con la información del indicador? La descripción. ¿Qué información tenemos que conseguir o tenemos que explicar para saber a qué hace referencia ese indicador? Y resulta que las personas que crearon las leyes en Colombia se tomaron el trabajo de escribirnos cada uno de los temas o la información que debe tener la ficha para poderlo comprender y para que su interpretación sea de cierta forma un poco fácil. Entonces, es una realidad que el indicador, cuando lo estructuremos, tiene que tener una información básica que está reglamentada en el decreto 1072. Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Siempre debo tener una ficha indicador? He ahí el tema de la interpretación. Esto es un mito. El cómo presenta la información del indicador, cada empresa es dueña y autónoma de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando empezamos a encontrar unas matrices de Excel para las empresas que no tienen una plataforma para administrar sus indicadores y encontramos que esas matrices tienen a veces hasta 100 indicadores, 80 indicadores, 50 indicadores, así sea 30 indicadores. Eso ya es exagerado. Entonces debemos buscar la forma más fácil de presentar el indicador de acuerdo al contexto de nuestra empresa. Puedes crear una matriz donde tengas todo el contenido o la información que mencionamos anteriormente debe tener el decreto, o si lo deseas, si te gusta trabajarlo por separado, puedes crear el famoso formato de la ficha donde tengas la descripción del indicador. Ambas formas son válidas, no significa que si tienes la matriz te vayan a poner una no conformidad o que si tienes la ficha te vayan a poner una no conformidad. Eso es a criterio de la empresa. Entonces, el mecanismo de utilizar la información que podemos llamarle ficha es un mito que siempre tenga que realizarse de forma independiente. Puedes realizarlo de forma integrada. Otra de las preguntas que nos hacemos a veces ¿es necesario medir cada indicador de estructura que cita el decreto? Bueno, ahí viene el tema de interpretar un poquito la legislación y si a veces la misma redacción de la norma no te lo deja muy claro, pues no nos vayamos por el camino más difícil. Entonces, tenemos que en el artículo que menciona la definición y construcción de los indicadores que evalúan la estructura, nos da precisamente ese mensaje. Defina y construya esos indicadores. Es decir, que yo puedo definir el cómo lo hace. Resulta que el artículo del decreto me menciona que debo tener unos indicadores de estructura para todo esto que ustedes ven ahí. Sí, señores, y es mucha más información porque no me cabe toda la diapositiva.
Entonces, ¿por qué les decía los ejemplos que a veces hay matrices que tienen hasta 50, 60 indicadores? Porque se toman, digamos, la molestia de definir un indicador para saber si tengo política, un indicador para saber si tengo unos objetivos, otro indicador para saber si tengo plan anual, otro indicador para saber si tengo responsabilidades, otro indicador para saber si tengo presupuesto y así se alarga la cuenta. Entonces, volvamos a la definición y construcción. Yo soy autónoma como empresa de definir y construir mis indicadores. Resulta que eso que nosotros pensamos que por cada uno de estos ítems que cita el decreto yo debo hacer indicador, señores, es un mito. Y menos mal es un mito, porque por eso es que la Administración de Seguridad y Salud se está volviendo tan dispendiosa y seamos sinceros, a veces se vuelve un poco de baja credibilidad porque presentamos información que realmente no le aporta a las empresas. Hay una forma de medirlo y sí es importante tener en cuenta a qué hace referencia la estructura. Por ejemplo, muchas empresas ya están trabajando por ejemplo, un checklist donde tengamos todos los ítems que debemos tener y más cuando se está construyendo un sistema de gestión en principio, con tal de definir si estamos cumpliendo al 100%. Y eso lo puedo medir en una sola ficha, ¿cierto? No todo se repite año tras año, como si comenzaras de cero. ¿Y por qué lo menciono? Porque si yo tengo el método para identificar peligros y riesgos, pues es algo que esté chequeado, que yo no tengo que tener año tras año, es algo que ya se cumplió y que yo puedo dejar en comentarios en alguna parte. Pero si hay documentos que yo debo actualizar año tras año y que de cierta forma me brindan la estructura a mi sistema, pues los evalúo en una sola ficha y los mantengo en este checklist. ¿Listo? Y vamos a nuestra última pregunta. ¿Es necesario medir cada indicador de proceso y resultado que cita el decreto? Esto es un mito y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en el ejemplo anterior. Resulta que el artículo de este decreto, tanto el de indicadores de proceso como el de indicadores de resultado, nos menciona una cantidad de información que las empresas terminan pasando cada uno de estos em, requisitos o temas, lo convierte en un indicador. Resulta que eso no es necesario. Le subrayé un ejemplo. Si yo tengo un cronograma del plan anual de trabajo y en ese mismo integro mis capacitaciones y en ese mismo integro mi cronograma de mediciones ambientales y las actividades de mis programas de vigilancia, pues con que yo tenga un indicador que me mida el cumplimiento del plan anual en seguridad y salud, estoy dando respuesta a estos requisitos. En ningún momento me dice que yo los tengo que separar. Yo debo identificar cómo logro medir la evolución y el proceso de estos requisitos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí es cuando nosotros sí empezamos a definir unos indicadores, pero que estén alineados con los objetivos del sistema de gestión de cada empresa. Es súper importante que tengan presente, los indicadores los define la empresa, pero sí es importante tener en cuenta los requisitos del decreto 1072, integrando, analizando y simplificando. Ese es nuestro mensaje. Esperemos que les haya gustado. No deben dejarnos sus comentarios y recomendarnos temas que quieren que tratemos.